En el frío silencio del espacio, la Tierra colgaba como un adorno olvidado, marcada, maltratada y abandonada. Lo habían llamado un veredicto de paz, una sanción necesaria. Pero para Daniel Rage, capitán del Arcángel, era un exilio puro y brutal. El Consejo Galáctico lo había adornado con discursos ceremoniales, cortesías diplomáticas y arrepentimiento artificial. Pero al final, habían expulsado a una especie entera del núcleo galáctico y cerrado la puerta tras ellos. Daniel aún recordaba el momento en que se revocó el acceso de la humanidad a los corredores de hiperruta. Una a una, las puertas de salto que rodeaban la Tierra parpadearon en rojo, luego en negro. Ninguna nave entraba, ninguna nave salía. El comercio se detuvo. El apoyo se detuvo. Los embajadores nunca regresaron. Incluso los sintéticos, los queridos emisarios neutrales del Consejo, apagaron sus repetidores y abandonaron la órbita. La Tierra estaba sola. ¿La razón? Un incidente en Cygnus 9. Una colonia minera operada conjuntamente por humanos y trabajadores trexianos. Una pelea se volvió mortal. El hijo de un noble trexiano fue empalado por un exotraje humano. Un accidente, Daniel había leído en los registros, aunque a nadie pareció importarle. Esa muerte lo desenmascaró todo. El Consejo celebró juicios que se burlaron de la justicia. Los representantes de la Tierra fueron silenciados, ignorados, rechazados en cada oportunidad. Y entonces llegó el veredicto. Suspensión indefinida de la red galáctica. Reclasificación. Especie de origen aislado. Para ellos, la humanidad era un problema que debía ser puesto en cuarentena. Pero olvidaron una cosa, los humanos no mueren en silencio. El Arcángel se construyó durante ese amargo silencio. Un crucero interestelar superpesado que se mantuvo unido por la desesperación y la ira. No fue aprobado por ningún gobierno terrestre porque estos se habían derrumbado como consecuencia. Nació de las cenizas por ingenieros de chatarra, físicos rebeldes, almirantes desertores y científicos exiliados, un Frankenstein de metal, plasma y determinación. Daniel estaba de pie en la plataforma de observación delantera, contemplando la oscuridad infinita. Su rostro estaba curtido más allá de sus 38 años. Sus ojos hundidos escudriñaban el horizonte como si esperara que las estrellas parpadearan sobre él. Una cicatriz le recorría la sien hasta la mandíbula, un recuerdo de los disturbios en Nueva Ginebra durante la guerra de alimentos. Ya no llevaba uniforme, solo ropas negras y un grueso abrigo forrado con malla protectora. Aquí afuera, no había códigos de vestimenta, solo supervivencia. Tras él, la nave latía con vida. La mitad estaba tripulada por oficiales entrenados, el resto por antiguos prisioneros, mercenarios y personas que lo habían perdido todo. Una nave de huérfanos y marginados. Sin embargo, se movía como una bestia, inflexible y hambrienta. Las comunicaciones crepitaban. Capitán, hemos completado el escaneo del sector 8 Gamma. Carguero trexiano de Relche encontrado. Parece maduro. Daniel no sonrió, pero su voz se tensó con algo frío y peligroso. Envíen equipos de abordaje. Llévenlo todo. Dejen un mensaje. No necesitó dar más detalles. Sabían a qué se refería. Quemen una marca en el casco. Una huella humana irregular con 3 palabras en la antigua escritura de la Tierra. Lo recordamos todo. El Consejo creía que el exilio los quebraría. Que sin comercio, tecnología y tratados, la Tierra se pudriría y volvería a la miseria. Pero solo los endureció. Empezaron a construir sus propias puertas, joyas manipuladas con esquemas robados y piezas rescatadas del mercado negro. Empezaron a forjar alianzas con los marginados. Las especies que el Consejo consideraba indeseables, primitivas, volátiles, y lentamente, sistema por sistema, la humanidad comenzó a extenderse. No a través de la diplomacia, sino a través del poder, mediante incursiones calculadas,
emboscadas despiadadas y ofertas demasiado tentadoras para rechazar. Déjenos atracar o quemamos sus lunas. Esa era la nueva diplomacia. A Daniel ya no le importaba la paz. La paz era lo que los apuñalaba por la espalda. Le importaba una cosa: asegurarse de que las estrellas supieran que la humanidad no estaba muerta, solo esperando. Y se cansaron de esperar. Mientras el Arcángel dirigía sus motores hacia el siguiente sistema, una ruta comercial cerca del cúmulo Marra, los pensamientos de Daniel se dirigieron a los miembros del consejo que se habían enfrentado a él en el último tribunal. La forma en que hablaban, con acertijos y fingida preocupación, sonriendo mientras votaban para eliminarlo a él y a los de su especie. Algún día, pensó, algún día volveremos, pero no para suplicar, no para explicar, sino para conquistar. Se giró de la plataforma de observación y caminó hacia el puente. Fijen rumbo, dijo. El próximo objetivo es un depósito de combustible. Respaldado por el Consejo. Que suene fuerte. Porque si no atendían a razones, aprenderían a temer el sonido de la venganza que llegaba con motores humanos rugiendo por el espacio. El silencio antes del ataque siempre era lo peor. Daniel estaba sentado en la silla de mando del Arcángel, tamborileando con los dedos sobre el reposabrazos de acero mientras la nave cruzaba, con camuflaje completo, el borde del cúmulo Marak. Ante ellos se extendía un depósito de combustible, CXS-7, una instalación controlada por el Consejo que orbitaba un cinturón de asteroides rico en respiraderos de plasma. El tipo de lugar que mantenía sus flotas en funcionamiento, sus imperios a flote. Estaba tripulado por especies de bajo nivel bajo contrato y custodiado por 3 fragatas de patrulla. Nada del otro mundo. Se suponía que era seguro, sin importancia. Ese fue su primer error. ¿Estado?, preguntó Daniel. El teniente Merrick, su oficial de armas, no se giró de su puesto. El camuflaje se mantiene al 98%. Sus sensores no han detectado nada. No hay señales de socorro. Están a oscuras. Y la tripulación de abordaje se prepara. Escuadrones Alfa y Bravo, 40 cabezas en total. Quieren esto con todas sus fuerzas. Daniel asintió. Que se lo lleven. Sin prisioneros, sin advertencias. No hubo aplausos, ni gritos de guerra, solo el acuerdo frío y tácito de que esto era justicia. Ni diplomacia, ni guerra, sino venganza. Cerró los ojos por un momento. Tras ellos, la tierra seguía ardiendo, no con fuego, sino con podredumbre. La mitad del planeta era inhabitable ahora. Los sistemas meteorológicos habían colapsado. La comida estaba racionada a balazos. Las naciones se volvieron contra sí mismas cuando se cortaron las cadenas de suministro galácticas. Los débiles murieron en las calles. Los fuertes saquearon lo que pudieron. Y el Consejo lo llamó selección natural. Dijo que la Tierra no había demostrado suficiente alineamiento moral para la reintegración. Como si fueran un experimento de laboratorio que salió mal. Pero la Tierra no murió. Se adaptó. Y ahora estaban aquí afuera, en su oxidado cementerio de naves armadas, y seguían avanzando. Preparad las cápsulas de salto, dijo Daniel. El Arcángel se inclinó ligeramente al abrirse sus bahías inferiores. 2 cápsulas, armadas con motores perforadores de casco y con 20 guerreros cada una, descendieron del tren de aterrizaje como tiburones silenciosos en el océano negro del espacio. 30 segundos para el impacto. Daniel se levantó y caminó hacia la ventana, observando el depósito girar lentamente bajo ellos como un animal indefenso. Este era el segundo golpe de una cadena. Primero fue el carguero trexiano. Desmantelado, marcado y dejado a la deriva. Ahora esto. Después de esto, sería una tranquila estación de relevo en territorio neutral. No solo estaban contraatacando. Estaban abriendo un camino. Cada movimiento diseñado para enviar un mensaje. Ya no preguntamos.
Las cápsulas impactaron. La señal se iluminó en la pantalla. Las cámaras de los cascos parpadearon mientras las tripulaciones violaban el casco del depósito, asaltando los pasillos. Gritos en varios idiomas llenaron las comunicaciones. Disparos de armas, alaridos, el zumbido de cuchillas electrificadas destrozando a los robots de seguridad del consejo. Pero los ojos de Daniel estaban fijos en una cosa. Una cámara de la esquina mostraba al supervisor de la estación. Un burócrata velari con 2 pares de ojos y una barriga llena de privilegios acurrucado detrás de una consola tartamudeando en una unidad de comunicación que no estaba conectada. Daniel apagó la señal. 10 minutos después, la voz de Marrick llegó. Está hecho. Todo nuestro. Estación segura. Celdas de combustible intactas. La hemos etiquetado. Daniel no pidió un recuento de cadáveres. No necesitó detonar los motores de respaldo. Dejen el reactor principal intacto. Que vengan por lo que queda. Luego bajó a las cubiertas inferiores. Le gustaba estar presente cuando su tripulación regresaba. No se trataba de celebración. Se trataba de respeto. El grupo de abordaje entró tambaleándose, con la armadura chamuscada, las botas manchadas de sangre resonando en el suelo, los ojos hundidos pero hambrientos. Algunos llevaban botín, tecnología alienígena, placas de datos del consejo, raciones robadas. Otros simplemente arrastraban a camaradas heridos por el suelo metálico sin decir palabra. Marrick se acercó. Su rostro estaba pálido, pero su voz era de acero. Tenían niños en las cubiertas de servicio. Daniel hizo una pausa. Civiles, familias contratadas, no concejales, especies mixtas. Y neutralizamos la amenaza. No hubo supervivientes. Daniel lo miró fijamente un momento y finalmente asintió. No es nuestro trabajo criar la galaxia. El consejo hizo las reglas. Solo seguimos su ejemplo. Merrick no respondió. Simplemente se alejó, con el casco bajo el brazo y la sangre corriendo por su mejilla. Esa noche, Daniel se sentó solo en sus aposentos, repasando los datos del asalto. Cuanto más observaba, más aturdido se sentía. La forma en que gritaba el personal de la estación. La forma en que algunos suplicaban en lenguas que su traductor no reconocía. La forma en que una pequeña criatura, algo entre roedor y niño, se arrastraba sobre el cadáver de un supervisor, buscando un botiquín caído. Se obligó a observarlo 2 veces. No puedes apartar la mirada, se dijo. No si eres quien da las órdenes. Pero bajo el entumecimiento, algo más se agitaba. No culpa, ni compasión, sino determinación. Este es el precio, pensó, por lo que nos hicieron. Por cada niño de la tierra que murió de hambre porque cerraron nuestras cadenas agrícolas. Por cada colonia que se pudrió cuando retiraron a sus médicos y nos dejaron morir de fiebre roja. Por cada voz ignorada en esas cámaras, cada súplica burlona. Nos vimos obligados a convertirnos en esto. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe, pesado e insistente. La puerta se abrió para revelar a la comandante Rey, su segunda al mando. Una mujer delgada con ojos de cuervo y manos que solo temblaban cuando no sostenía un arma. Hemos interceptado la charla del consejo, dijo ella, entrando. Han detectado 3 flotas en alerta. Una ya ha sido redirigida para patrullar este sector. Daniel se inclinó hacia adelante. ¿A dónde se dirige? Hacia la estación repetidora. Nuestro próximo ataque. Sonrió. Y no fue amable. Bien. Que vengan. Dudó un momento y añadió. Hay más. Un mensaje cifrado. Código de la Tierra antigua del espacio profundo. El cuerpo de Daniel se tensó. ¿Qué clase de código? Militar. Obsoleto. Pero humano. Definitivamente humano. Se levantó. Llévenlo al puente. Despierten la IA. Descifrado completo. 20 minutos después,
Las luces del puente se atenuaron mientras el núcleo de la IA giraba. La pantalla principal de la nave parpadeó con estática antes de quedar en verde. Prioridad roja. Origen de la señal desconocido. Sector 01199. Así que nuestro mensaje sigue a cualquier nave humana que lo reciba. Sobrevivimos. No nos exterminaron a todos. Estamos aquí. Estamos construyendo algo más grande. Algo que no pueden detener. Encuéntrenos. Fin de la transmisión. La sala quedó en un silencio sepulcral. Daniel se quedó paralizado, con el pulso acelerado. Conocía ese código. Era de la antigua Armada Interestelar, mucho antes de que el Consejo estrangulara las flotas terrestres. Se suponía que era tecnología muerta, inútil, enterrada con lo último del antiguo almirante T durante el colapso. Rey dio un paso al frente. Si ese mensaje es real, hay otros supervivientes, puestos de avanzada, flotas como la nuestra. La voz de Daniel era como grava. Números distintos a los nuestros, más fuertes, quizá más grandes. Se han estado escondiendo. Se inclinó. ¿Respondemos? Se giró hacia Merrick. Rastrear la fuente de la señal. Merrick frunció el ceño. Eso podría llevar días. Tendremos que triangular con patrones de salto. Y si el Consejo está vigilando esas mismas bandas, también sabrán que recibimos el mensaje. Entonces nos movemos rápido. Atacamos la estación repetidora, atraemos su atención hacia allí, en el caos, nos desvanecemos hacia la señal. ¿Y si es una trampa?, preguntó Merrick. La mirada de Daniel se endureció. Entonces les mostraremos lo que nos enseñó el exilio. Nadie discutió. Afuera, las estrellas seguían girando. El Consejo seguía durmiendo en sus palacios, convencido de que la humanidad estaba derrotada, dispersa, lamiéndose las heridas en algún rincón oscuro del espacio. Pero se equivocaban, porque el exilio no había roto la Tierra. La había reforjado. Golpearon la estación de retransmisión como un martillo que cae a través del cristal. El retransmisor Z4, encaramado sobre una roca desolada en la cuenca de Kernos, no estaba construido para resistir un asedio. Era una red de comunicaciones glorificada, un puesto susurrante entre rutas comerciales, protegido por una corbeta de patrulla del Consejo y unos pocos drones orbitales. Su propósito era simple: retransmitir órdenes, monitorear conversaciones y recordar a los sistemas menores que el Consejo siempre estaba escuchando hasta que Arcángel se asegurara de que dejaran de oír nada. Daniel observó desde el puente cómo los misiles se lanzaban desde el vientre de su nave, desgarrando el vacío en absoluto silencio antes de impactar el escudo exterior de la estación. El escudo resistió durante 3 segundos. Luego se quebró como un hueso viejo. La segunda descarga se produjo inmediatamente. No para aparentar, sino para destruir. Puntos estructurales, bancos de energía, torres de comunicación. No estaban aquí para capturar esto. Estaban aquí para borrarlo. Estado. Daniel ladró. Merrick era un borrón de eficiencia en la consola. Drones desactivados. Corvette se está retirando. Están pidiendo refuerzos. Déjenlos. Llegarán tarde. Se movió a las pantallas laterales. Una transmisión en vivo mostró la estación de retransmisión desintegrándose. Fuegos internos arrojando al vacío. Esclusas de aire abiertas. No hay grupos de abordaje esta vez. No quedaron marcas. Esto fue una quemadura quirúrgica. Apagón total. Sabía el mensaje que esto enviaría. Alguien ahí fuera todavía tenía dientes. Alguien ahí fuera no solo quería justicia. Querían sangre. Bien. En el momento en que el último trozo de la estación estalló en escombros al rojo vivo, Daniel se giró hacia Rey. Estado del motor de salto. Cargado y en espera. Entonces salten ahora. Quema a toda velocidad al sector 01199X. Hubo un momento de pausa. Merrick levantó la vista.
Nunca hemos estado tan lejos. Eso es territorio marginal. Más allá del borde. Sin mapas, sin raíces amistosas. Daniel le dirigió una mirada que detuvo las preguntas en seco. No fuimos invitados a la galaxia. No necesitamos permiso para explorarla. Con un zumbido que vibró en los huesos, el arcángel se desvaneció en la oscuridad. El salto duró 17 minutos, no mucho en el espacio real, pero el tiempo parecía extenderse en el espacio de salto. Las estrellas se deformaron, se doblaron como vidrio bajo el agua. Los hombres a menudo se volvían locos mirando por las ventanas durante un salto, así que Daniel las tenía selladas. Nadie necesitaba más fantasmas en sus cabezas. Cuando salieron, la galaxia se veía diferente. El sector 01199X estaba en silencio sepulcral. Sin balizas planetarias, sin patrullas, sin señales de civilización, solo asteroides dispersos, cinturones de radiación y un sol moribundo al borde del colapso. Era un cementerio, hermoso, pero sin vida hasta que detectaron el ping. Coordenadas débiles y distorsionadas, pero reales, dijo Daniel, caminando hacia el banco de sensores. Ri conectó la señal. Algo está incrustado en la segunda luna de ese gigante gaseoso. Parece enterrado. Una instalación con el número de una nave. El corazón de Daniel latía con fuerza. Se acercaron con cautela. Al acercarse a la superficie de la luna, la forma tomó forma. Una estructura masiva fusionada con la roca misma. De diseño antiguo, pero inconfundiblemente humana, no aprobada por el Consejo, no regulada, construida en secreto, tal vez hace décadas, tal vez más, y no sola. A su alrededor flotaban otras naves, más pequeñas que la Archangel, pero repletas de armamento. 10, tal vez 12, formando un perímetro suelto. Las lecturas de los sensores parpadearon. Algún tipo de interferencia de camuflaje. Entonces llegó un mensaje, no por ningún canal público, sino directamente a su flujo descifrado. Identifíquense o les dispararán. Han entrado en territorio restringido. Daniel dio un paso al frente. Este es el capitán Daniel Reich de la nave de guerra Archangel. Origen Tierra, exiliado por la orden del Consejo 44, capa. Recibimos su señal. Una larga pausa. Luego la voz regresó más calmada, más vieja, como grava bajo hierro. Bienvenidos a Bastión. Hemos estado esperando. El atraque tardó 30 minutos. La tensión era alta. Nadie confiaba fácilmente tan lejos de casa. Al subir Daniel a la plataforma, lo recibió un hombre con la complexión de un tanque blindado, curtido por la intemperie, con profundas arrugas en el rostro y ojos que habían visto más muerte que años. La insignia en su pecho no era oficial. Era casera. Un fénix estilizado sobre un mundo destrozado. Comandante Joan Bell, dijo el hombre, extendiendo una mano enguantada. O lo que queda de él. Fui la primera flota antes del colapso. Daniel la apretó con fuerza. Daniel Reich, capitán del Arcángel. No creía que nadie sobreviviera aquí. No sobrevivimos, dijo Bell con gravedad. Aguantamos. Condujo a Daniel por un pasillo metálico iluminado por viejas líneas de plasma y cableado remendado. Los soldados pasaron junto a ellos con escaleras huecas y equipo viejo. El olor a aceite y esterilizador era denso. Esto no era una utopía. Esto era una fortaleza tallada del exilio y la locura. Llegaron a una cámara central donde flotaba una proyección de la galaxia. El rojo marca el territorio del Consejo. Los sistemas periféricos verdes y luego, en azul, una red de caminos ocultos que van desde esta luna hacia afuera. Han estado construyendo, dijo Daniel. Durante 23 años. Bell asintió. Vimos lo que el Consejo estaba haciendo mucho antes de que la Tierra fuera expulsada. Nos ocultamos, fingimos nuestra destrucción, ocultamos nuestras naves. Comenzamos a reclutar desde los bordes rotos.
Daniel volvió a mirar el mapa. Y ahora la voz de Felt se oscureció. Ahora tenemos una flota. Una de verdad. No lo suficiente para ganar. Todavía no. Pero lo suficiente para herirlos gravemente. Se giró. Tu ataque de relé. Iluminó todas las rejillas de sensores del Consejo. Están en alerta. Eso fue arriesgado. Daniel se acercó. Todo lo que hacemos es arriesgado. Nos aislaron, nos dejaron pudrirnos. La tierra es una cáscara, y no pasaré el resto de mi vida hurgando en la oscuridad. Estamos recuperando algo. Belt lo estudió. Tienes fuego, dijo. Pero el fuego sin objetivo lo quema todo. Hemos visto a otros como tú. Incursores, piratas, fantasmas vengativos. ¿Quieres venganza? Quiero una guerra. Daniel no pestañeó. Entonces enséñame cómo combatirla. Pasaron los siguientes días compartiendo datos. La operación de Belt era más profunda de lo que Daniel esperaba. Tenían tecnología del Consejo, unidades de IA rebeldes, incluso un prototipo funcional de un disruptor de puertas, un arma capaz de colapsar las vías de salto del Consejo en tránsito. Las misiones suicidas les habían proporcionado planos. Cada nave fue reutilizada a partir de los restos. Sus ingenieros eran más químicos que científicos, improvisando de maneras que ninguna burocracia permitiría. Nos llamamos el Bastión, explicó Belt, porque este es el último reducto de la humanidad libre. ¿Y los otros?, preguntó Daniel. Hay otros, confirmó Belt, dispersos, ocultos. Algunos se volvieron salvajes, otros se vendieron. Encontrarás esclavistas que hablan la lengua de la tierra, mercenarios que visten nuestros colores, pero trabajan para el mejor postor. Pero nosotros, todavía luchamos. Para la tierra. Daniel miró el mapa, los viejos flujos de datos que mostraban las flotas fronterizas del Consejo, sus planetas academia, sus fábricas de guerra. Entonces denme un objetivo, dijo. Belt sonrió. Ese es el espíritu. La misión se llamaba Operación Cinderfall, Mundo de Municiones. Designación del Consejo, Bailey's Prime. No era crítica, ni fortificada, sino simbólica. Suministraba armas a 3 flotas principales, incluyendo las que buscaban naves humanas exiliadas. Y lo más importante, se consideraba impenetrable hasta ahora. Bastión tenía los códigos. Arcángel tenía la potencia de fuego. Juntos, tenían una oportunidad. Daniel se paró una vez más en su puente, observando cómo la nueva flota se formaba tras él. No cientos de naves, todavía no, sino docenas. Silenciosas, letales, talladas en la traición y fundidas con furia. No se equivoquen, les dijo a su tripulación con voz sombría y firme. Ya no se trata de sobrevivir. Se trata del futuro. Intentaron borrarnos. Ahora escribimos el siguiente capítulo con sangre. Luces la luz se atenuó, los motores rugieron, y la humanidad, exiliada, destrozada, enfurecida, se preparó para contraatacar a la galaxia que los abandonó a su suerte. La noche anterior al asalto a Bailey's Prime, Daniel Rage no durmió. Dormir era un lujo, y él no creía en los lujos. Ya no. No cuando su nave estaba acoplada a un crucero encubierto del Bastión y orbitaba justo fuera del alcance de los sensores del Consejo, a menos de 12 horas de un asedio planetario. Caminaba de un lado a otro por el tenue puente del Arcángel, con sus botas resonando sobre el acero. Las luces ambientales habituales estaban apagadas, y solo el resplandor carmesí del mapa de guerra mantenía a raya las sombras. El sistema giraba ante él. Bailey's Prime y sus lunas. Los escáneres del Consejo decían que no era nada especial, pero la inteligencia del Bastión demostraba lo contrario. 3 instalaciones de armas enterradas bajo el hielo polar. Redes ferroviarias automatizadas alimentando cañones orbitales. Naves de suministro moviéndose cada 6 horas como la sangre por las arterias. Era más que un depósito de municiones. Era una máquina de guerra. ¿Aún respira, capitán? Daniel se giró. Rey estaba en la puerta,
con los brazos cruzados. Se había quitado su chaleco táctico habitual y ahora solo llevaba un arnés de combate sobre una sencilla camisa negra. Su rostro, medio iluminado por el tenue resplandor del mapa, era ilegible. Apenas, murmuró Daniel. Tú. Se encogió de hombros. He pasado por cosas peores, sonrió Daniel con suficiencia. ¿Y tú? No, admitió. Pero me estoy acostumbrando al sabor del suicidio. Caminó hacia la ventana lateral, observando el vacío negro entre su flota y Bellis Prime. Esto no es un suicidio. Es un mensaje. ¿Para quién? Al consejo, preguntó. No lo oirán. Simplemente reforzarán su control. Daniel miró por encima del hombro. Entonces hablamos más alto. A las 4 horas de la nave, la flota se movió. Arcángel lideró la carga, flanqueado por naves de guerra bastionadas, la Daga, el Sol Hueco y el Calros. Pequeñas fragatas lo seguían como lobos protegiendo a la manada. El plan era una locura. Dividir y abrumar. Atacar 3 puntos diferentes a la vez. Obligar al Consejo a dividir sus protocolos de defensa. Daniel tomó su asiento de mando, se abrochó el cinturón y dio la orden con una calma que no coincidía con el fuego que hervía en su interior. Comience la operación Cinderfall. Los motores rugieron al encenderse. Las naves se deslizaron de sus obenques, surgiendo de la oscuridad como fantasmas. En cuestión de minutos, las alarmas se encendieron en Bevelis Prime. La red de defensa del planeta se activó, pero demasiado tarde. Sus satélites perimetrales, que debían advertirles con horas de antelación, habían sido desactivados días antes por saboteadores de bastiones. En 60 segundos, estallaron escaramuzas orbitales. La voz de Maric resonó. Al otro lado del puente. Plataformas defensivas en acción, sus IAS encadenando respuestas. Una, quizá 2 flotas automáticas en línea. ¡Que vengan!, gruñó Daniel. No nos vamos. Misiles se dirigen hacia ellos. Cientos. Rápidos, inteligentes y diseñados para confundir a los sistemas SM. Pero la Archangel no era una nave de guerra cualquiera. Su casco había sido reestructurado con aleaciones alienígenas robadas, y su IA había sido entrenada no para la defensa, sino para la predicción. Interceptores ahora, espetó Daniel. El casco palpitó. Los cañones antiaéreos dispararon en ráfagas rítmicas, interceptando un enjambre de ojivas entrantes con precisión quirúrgica. El resto, los pocos que lograron atravesarlo, rebotaron en el blindaje, dejando rastros de fuego, pero sin agujeros. Cañón de riel en línea, confirmó Maric. Daniel no dudó. Apunta a esa arteria de suministro. Derríbala. El sonido del cañón de riel, profundo y metálico, como el rugido de una bestia ancestral, llenó la nave cuando una bala de tungsteno se desprendió de su carcasa y atravesó la atmósfera. Observaron cómo se estrelló contra la vía férrea planetaria, y el impacto floreció como un sol naciente en el polo. Rhys silbó. Eso va a tardar años en reconstruirse. Bien, dijo Daniel. Que sientan cada segundo. Mientras tanto, en tierra, los equipos de desembarco de Bastión tocaron tierra. La operación fue cruda, brutal y costosa. El hielo se agrietó bajo el calor de los retropropulsores mientras los soldados hundían sus botas en la corteza helada de Bellis Prime. No eran marines de élite ni guerreros biomodificados. Eran veteranos, supervivientes y fanáticos. Hombres y mujeres sin ningún otro lugar a donde ir y sin nada que perder. Sus objetivos eran simples: infiltrarse en las 3 instalaciones, destruir los núcleos de fabricación y dejar una tarjeta de visita. Daniel observó cómo se desarrollaba todo a través de las cámaras de los cascos conectadas directamente al puente. Vio a las tropas de Bastión colocando cargas en silos de combustible. Vio a los defensores del Consejo retirarse bajo un intenso fuego. Pillados por sorpresa por un enemigo que creían extinto. Vio a su gente, los olvidados de la tierra, tallando su legado en el suelo helado con sangre y fuego. Y entonces llegó la última transmisión. Un soldado de Bastión, con el casco agrietado y el rostro ensangrentado,
permanecía en el corazón de la cámara de municiones mientras las sirenas aullaban. Tras él, los detonadores parpadeaban en rojo, fijados a cada pared. Esto es por Nueva Ginebra, por Riad, por el sector 9 de México, por los niños que dejaron morir de hambre. Fuimos exiliados. Nos adaptamos. Aguantamos. Y ahora, sonrió. Ahora los acabaremos. Accionó los detonadores. Toda la instalación norteña estalló en llamas. La explosión recorrió la atmósfera del planeta como un desgarro en la tela. La flota del Consejo llegó finalmente 40 minutos después. Demasiado tarde. Sus naves descendieron del hiperespacio como buitres sobrevolando un cadáver. Pero la operación de Bastión ya estaba completa. La flota se retiró, no presa del pánico, sino con precisión, dispersándose en diferentes direcciones, confundiendo a los sensores enemigos utilizando rutas desconocidas para las cartas estándar de la flota del Consejo. El Arcángel se apagó en cuanto salió de la zona de batalla. Una puerta de salto instalada en secreto por los ingenieros de Bastión en el extremo más alejado. El sistema les sirvió de ruta de salida. De vuelta a bordo, Daniel permaneció en silencio mientras la nave se dirigía a un espacio seguro. La tripulación estaba exhausta, herida, pero no derrotada. Las imágenes de la batalla se repetían en su mente. Ni las explosiones, ni la victoria. Los rostros, los que no lograron regresar, los que creían en algo más que la simple supervivencia. Se giró hacia Marik, quien se apoyaba pesadamente en su puesto, con un brazo envuelto en una venda manchada de sangre. ¿Bajas?, preguntó Daniel. 57 muertos confirmados. 38 heridos. Bastión perdió más de 100. Daniel asintió lentamente. Valió la pena. Merrick no se inmutó. Cada maldito segundo. Daniel se levantó de su silla y se dirigió a la pantalla principal, ahora llena de mensajes cifrados que llegaban desde sectores exteriores. Elogios, advertencias, ofertas de alianza, algunos de otras naves humanas, algunos de especies alienígenas que el Consejo había dejado de lado hacía tiempo. La galaxia lo había notado. Están observando ahora, dijo Rey en voz baja, uniéndose a él. Ya no pueden ignorarnos. No, dijo Daniel, pero lo intentarán. Se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en el mapa estelar holográfico. Entonces les damos más. Más miedo, más dudas. Cada sistema que quemamos, cada puesto de avanzada que atacamos, graba nuestro nombre en sus cráneos. No nos detenemos. No hasta que la Tierra tenga un lugar en la mesa que intentaron derrocar. Rey lo miró de reojo. Estás construyendo algo más grande que la venganza. Tengo que hacerlo, susurró. Porque si no construimos, solo somos otra especie moribunda que grita al vacío. Ella no discutió. Permanecieron allí un instante más, capitanes de una flota fantasma. Guerreros exiliados de la civilización, que ahora se alzaban como la espina más afilada en la garganta de la galaxia. Y aún no habían terminado, porque el fuego se había encendido, no solo en Bellis Prime, sino en las estrellas. El silencio tras la victoria fue peor que la batalla. Daniel permaneció solo en la plataforma de observación del Arcángel, con la mirada fija en el lejano destello del hijo de Bellis Prime. Ardía con firmeza, indiferente a la violencia que había estallado en su órbita días antes. Para una estrella, una guerra no significaba nada. Pero para el Consejo, lo había significado todo. Los informes afluían. Bellis Prime estaba sumida en el caos. Las líneas de suministro cortadas. La fabricación paralizada. Los protocolos de defensa de emergencia activados en los sistemas vecinos. La preciosa ilusión de orden del Consejo se resquebrajó. Pero lo que más perturbó a Daniel fue lo que vino después. Un mensaje, breve, sin cifrar, entregado directamente al canal principal de Arcángel a través de un relé de rebote al que solo alguien de dentro podría haber accedido.
Detente ahora. Has dejado claro tu punto. Si sigues adelante, desatarás algo incontenible. Sin firma, sin origen, solo una advertencia o una amenaza. Rey entró en la cubierta, con las botas suaves sobre el suelo. Llevaba una placa de datos y una mirada que le indicó a Daniel que las cosas no mejoraban. Los consejos emitieron un decreto, dijo sin ceremonias. La humanidad ahora está clasificada como una especie amenazante. Daniel no reaccionó. Están usando el ataque a Bailey's Prime para justificar el despliegue de sus flotas negras, añadió. Eso lo hizo mirarla. ¿Flotas negras?, preguntó. Esos son mitos. Ya no. Bastión confirmó avistamientos cerca del alcance de Serion. Muy camuflado. Sin insignias, sin canales de socorro, solo armas. Daniel exhaló lentamente. Así que ya no fingen que no existimos. Quieren borrarnos antes de que otros empiecen a creer en nosotros. Volvió a las estrellas. Entonces los atacamos de nuevo. Rey dudó. Tenemos que pensarlo bien. Ya no luchamos solo contra naves de guerra. Luchamos contra un sistema que se construyó a sí mismo durante siglos. Un error más y pedirán el exterminio. Déjenlos, dijo Daniel. Ya lo intentaron. La Tierra lo demuestra. Se acercó, bajando la voz. Empezamos algo, Daniel. Un movimiento. La gente nos observa. Incluso las facciones alienígenas. ¿Quieres miedo? Bien. Pero si no lideramos esto bien, nos convertiremos exactamente en lo que dijeron que éramos. La miró y, por primera vez en días, algo brilló en sus ojos. No duda, sino recuerdo. Las calles del viejo Boston durante los disturbios del apagón. Los disturbios por la comida, niños asesinados por barras de proteínas, madres vendiéndolo todo para obtener visas de otro mundo que nunca llegaron. Eso es lo que el consejo había dejado atrás. ¿Crees que quiero esto?, preguntó con voz ronca. ¿Crees que disfruto quemando planetas, enviando gente a morir? Era ingeniero, Rey. Quería construir cosas. Pero el consejo no nos dio opción. Cerraron la puerta de golpe y llamaron. Es justicia. Si no luchamos, todo esto, todo lo que hemos hecho, habrá sido en vano. No respondió. No había nada que decir. Más tarde en ese ciclo, Daniel se reunió con el comandante Belt en la cámara de comunicaciones cifrada de Bastión. Belt parecía mayor que antes, no en cuerpo, sino en porte. Tenía nuevas cicatrices en el cuello, quemaduras leves que contaban una historia que Daniel no preguntó. Recibí tu mensaje, dijo Daniel. ¿Cuál es la urgencia? Belt mostró un mapa estelar. El Consejo se está movilizando en la extensión de la ceniza. Ese es territorio neutral. Nos están buscando. A todos nosotros. Y no solo a los humanos. Han comenzado a purgar especies marginales. Cualquiera sospechoso de albergar humanos es incluido en la lista negra. Algunos son esterilizados. Daniel apretó los puños. Están forzando la neutralidad de todos. Belt continuó. Incluso los clanes mercantes se están rindiendo. Solo unos pocos se resisten. Entonces, les damos una razón para resistir. Daniel gruñó. Nos topamos con algo más grande. Belt le dio una mirada dura. ¿Quieres escalar? Quiero despertar a la galaxia. Han estado dormidos demasiado tiempo. Belt asintió. Entonces tengo algo. Estación de archivo del Consejo Epsilon. Bóvedas de datos clasificados del núcleo profundo. Si podemos entrar, encontraremos archivos negros. Archivos que nunca quisieron públicos. ¿Qué tipo de archivos? Pruebas de lo que le hicieron a la Tierra. A las colonias, a los desertores, ejecuciones, pruebas biológicas, protocolos de inanición forzada. Si filtramos eso, la galaxia finalmente podría verlos como lo que son. Daniel miró fijamente la pantalla. Coordenadas. Belt las subió.
No será fácil. Epsilon está protegida por salas de protocolo. Sin naves, sin órbita, solo una forma de entrar a través de su red de transporte. Necesitaremos a alguien dentro. Daniel pensó por un momento. Conozco a un hombre, un comerciante del consejo. Me debía una vez. Puede que aún esté respirando. Belt gruñó. Entonces encuéntralo y rápido antes de que entierren ese archivo en un sol. De vuelta a bordo del Archonel, Daniel convocó una reunión privada con su tripulación principal, Mary Cray, Silo, el mecánico que diseñó armas para el consejo antes de que intentaran asesinar a su familia, y Cass, un excomerciante que lo había perdido todo por las confiscaciones de bienes del consejo y ahora volaba como un rayo. Expuso la misión. Nadie se inmutó, pero Cass se inclinó hacia adelante. ¿Seguro que vale la pena, capitán? ¿Esta porquería de archivo? Hemos causado más daño con fuego que con secretos. Daniel no apartó la mirada. Los secretos construyeron esta galaxia. El Consejo de Cass no gobierna con la fuerza. Gobierna con el silencio. Rompamos ese silencio. Rompamos su control. Ri añadió, la galaxia se tambalea. A la mayoría no le importan los humanos, pero sí la justicia. La verdad. Si les mostramos la profundidad de la podredumbre, no lucharemos solos. Cass hizo crujir los nudillos. Entonces, vamos a excavar. La búsqueda del traidor, Jerombas, les llevó 3 días. Vivía con un nombre falso en una colonia minera de Tonocho, bebiendo hasta morir y fingiendo que ya no le importaba el universo. Daniel lo encontró en un bar lleno de hombres destrozados con una cara falsa y un aparato ortopédico roto. Deberías haberme matado la última vez, siseó Girean cuando Daniel lo confrontó. Deberías haber muerto con dignidad, respondió Daniel. Pero ofreció un trato, no clemencia. Nunca clemencia. Solo un último trabajo. ¿Y una promesa? Ayudarlos a infiltrarse en el archivo Epsilon. Y cualquier secreto que encontraran haría intocable a Girean incluso si el consejo sobrevivía. ¿De verdad crees que la verdad importa?, preguntó Girean, tosiendo. Daniel lo miró fijamente a los ojos. Número, pero el miedo sí, y la verdad es lo único que aún los asusta. Mientras Arcángel se preparaba para el siguiente salto, Daniel volvió a la plataforma de observación, observando cómo las estrellas se movían lentamente. Lo sintió. Algo cambiaba. No solo en él, en la tripulación, en la galaxia. Ya no luchaban solo por sobrevivir. Estaban construyendo un legado, cicatriz a cicatriz. El cielo sobre la estación Epsilon parecía petróleo, oscuro, lento y a punto de estallar. Daniel miró a través de la ventana rota de la nave de transporte del Consejo robada, con la mandíbula apretada. Epsilon giraba bajo ellos en perfecta formación. Una esfera blanca prístina sin aberturas visibles, sin puertos de atraque, sin bahías de aterrizaje. Flotaba en el espacio como una perla cultivada en la oscuridad. Hermosa, estéril e imposible de penetrar sin permiso. Pero para eso estaba Girombos. Se sentó frente a Daniel, encorvado en el asiento del piloto, con las manos ligeramente temblorosas, no de miedo, sino por años de abuso y los estimulantes de baja intensidad que usaba para mantenerse en marcha. Hran había sido el jefe de algoritmos de seguridad de la División de Integridad de Datos del Consejo. El hombre que diseñó las mismas cerraduras que ahora planeaban abrir. Vector de aproximación bloqueado, murmuró Girean. Se inició un apretón de manos. Pensarán que somos una nave logística médica que regresa de Cygnus 7. ¿Y no escanearán más profundamente?, preguntó Rey con los labios apretados. Girean soltó una risita seca. No a menos que estén sobrios, que ninguno de ellos lo está, te lo aseguro. La mayoría de los operadores del núcleo interno se beben el almuerzo. Daniel no se relajó. ¿Cuánto tiempo tenemos? 2 horas. Una vez que estemos dentro del armazón,
Los monitores internos se quedarán ciegos durante unos 7 minutos. Ese es nuestro margen de tiempo para desaparecer. Después de eso, si nos atrapan, bueno, ya conoces la definición de misericordia del consejo. Daniel miró hacia la popa de la nave, donde Merrick y Silo revisaban el equipo. Cargas compactas, trajes antiensor, amortiguadores neuronales, nada voluminoso, nada ruidoso. Esto no era un asedio. Era una incursión fantasma quirúrgica. A medida que se acercaban, la nave se estremeció levemente, señal de que habían superado el primer escaneo perimetral de Epsilon. Gideon levantó una pequeña llave de cristal negro y la colocó en la consola. En cuanto hizo clic, la nave se tambaleó. Daniel buscó su arma por instinto. Tranquilo, murmuró Gideon. Las carcasas se están abriendo. De hecho, desde abajo, la superficie perfecta de la estación comenzó a segmentarse. Pequeños paneles se separaron, revelando un estrecho conducto revestido de ataduras magnéticas. Un conducto para ataúdes, susurró Gideon. Solo lo usan para cuerpos que no quieren rastrear. Pensé que no se les escaparía ninguno. Daniel lo miró. Eres un cabrón retorcido. Tú fuiste quien vino a mí, capitán. Descendieron en un silencio casi absoluto. Una vez dentro del pozo, la gravedad cambió, fijando sus botas a la pared lateral. Rey abrió el camino, colocando un pequeño disruptor de sensores cada 15 metros, lo justo para romper el ritmo de escaneo pasivo de la estación sin activar una alerta total. Merrick llevaba la carabina de pulsos. Silo tenía los paquetes de carga. Daniel fue el último en moverse, limpiando su rastro. El interior de la estación Epsilon no se parecía en nada a lo que Daniel esperaba. No había guardias ni drones, solo pasillos blancos y estériles bordeados de puertas selladas, cada una con un código numérico y sin etiquetas. El tipo de diseño que solo tenía sentido para las máquinas. Estaba silencioso. Demasiado silencioso. Girón los guió a través de un pozo de mantenimiento auxiliar. Todos los caminos convergen en el núcleo central, susurró. Pero la bóveda de datos está 20 niveles más abajo. Necesitamos sortear al menos 3 cerraduras biométricas para llegar allí. ¿Y aún tienes autorización?, preguntó Daniel. La sonrisa de Gideon era hueca. Número. Pero tengo una copia de alguien que sí la tenía. Sacó una jeringa metálica de su abrigo y la inyectó en el panel de acceso. Por un instante, no ocurrió nada. Entonces la puerta se abrió con un siseo. El aire dentro era más frío. No solo en temperatura, sino en peso. Un silencio que no era ausencia, sino represión. Aquí reside la verdad, murmuró Gideon. Todo lo que el Consejo no quería que nadie supiera. Crímenes de guerra, traiciones, disidencias internas, cosas que hicieron incluso a su propia especie. Daniel sintió una lenta rabia subirle por la espalda. Vamos a abrirla. La cámara acorazada era enorme. Docenas de columnas hexagonales se extendían del suelo al techo, cada una zumbando con luz y datos. Gideon se movió rápido, interactuando con la consola maestra en el otro extremo. Silo desplegó una red de seguridad a su alrededor mientras Merrick vigilaba. Esta cosa alberga petabytes de registros codificados, explicó Gideon. Tardará horas en copiarse, pero no solo estoy copiando. Estoy inyectando un virus vivo que se aprovechará de las actualizaciones de la red de todo el Consejo. En cuanto nos vayamos, se propagará. Daniel se acercó a él. ¿Qué hay dentro? Gideon hizo una pausa. Vamos a averiguarlo. Pulsó un comando. Una de las columnas se atenuó, revelando una pantalla de reproducción. El primer video mostraba una colonia terrestre, exuberante y llena de vida. Niños jugaban cerca de un puesto de comida. El Consejo y los chicos sonreían a la cámara. Entonces la escena cambió. Los enviados se fueron. Los puestos de comida cerraron. Drones armados patrullaban el perímetro. Los colonos comenzaron a morir. No se dio ninguna razón. No hubo guerra. No hubo protestas. Solo hambruna.
Un subtítulo parpadeó en la pantalla. Entorno de prueba reclasificado. Asunto: cumplimiento de la retirada de recursos. Daniel se dio la vuelta, con los puños apretados. Se cargó otro archivo. Este era un registro de reunión entre miembros de alto rango del Consejo. No podemos arriesgarnos a otro levantamiento como en la Tierra. Uno de ellos dijo: los humanos son peligrosos cuando están acorralados. Mejor fragmentar sus sistemas. Mantener a sus líderes en el exilio. Asegurarse de que luchen entre ellos en lugar de contra nosotros. Otro asintió. ¿Y si sobreviven?, rió el primero. Entonces estarán demasiado destrozados para importar. La voz de Daniel era baja. Súbelo. Cada archivo, cada mentira, cada crimen, asintió Gideon, con las manos sobre la consola. Dame 10 minutos. Pero 10 minutos eran demasiado. La voz de Rey se quebró sobre el comentario. Un piso más arriba. El barrido de patrones de los drones fue comprometido. Marik levantó su arma. Podemos retenerlos. Daniel agarró su radio. Negativo. Silo, prepara las cargas. Borramos la bóveda. No queda ninguna prueba. Gideon se quedó paralizado. ¿Qué? Esos datos. Daniel se agarró el cuello. Ya se está subiendo. No necesitamos este lugar. Necesitamos salir. Silo colocó las cargas. Ri lanzó 3 drones con disparos limpios por la abertura del pozo. Marik sujetó la parte trasera, disparando a otro con su rifle de pulsos. Gideon se apresuró a extraer la clave de cifrado final. Las alarmas sonaron. Las luces se pusieron rojas. La bóveda comenzó a subir. Tenemos 60 segundos. Ladró Silo. Gideon pulsó la última orden, liberando el chip de la unidad y poniéndolo en la mano de Daniel. Cógelo. Es la llave de la puerta trasera. Si el virus falla, esto aún puede abrir todos los ojos de la galaxia. ¡Muévete!, gritó Daniel. Corrieron de vuelta por el pozo, a través del fuego enemigo. Ri recibió un disparo en el hombro, pero no aminoró la marcha. Merrick lanzó una carga sónica tras ellos que derrumbó el pasillo. Silo recibió un impacto en la pierna. Daniel lo arrastró. La bahía de transporte estaba en llamas. Pero Arcángel estaba allí, camuflado, esperando, justo donde Cass les había prometido. Abordaron con segundos de ventaja. La bóveda explotó tras ellos. Una silenciosa ráfaga de fuego azul vaporizó el núcleo. Daniel le lanzó el chip a Rey. Dáselo a Belt. Dile que lo libere cuando esté listo. ¿Y tú? Miró al vacío. Empezaron esta guerra en silencio. Vamos a terminarla con gritos. La verdad golpeó la galaxia como un meteoro. Comenzó como un susurro. Paquetes de datos introducidos de contrabando en canales comerciales circulaban discretamente entre naves por rutas periféricas. Luego vinieron las filtraciones cifradas a observadores neutrales, los sospechosos diarios de datos, las bandas de comunicación ilegales y, finalmente, Bastión decidió destaparlo todo. Los archivos que Daniel y Gideon extrajeron de la estación Epsilon eran más que simplemente condenatorios. Eran nucleares, restos de campos de esterilización forzada en las colonias de la Tierra. Reuniones clasificadas del Consejo que aprobaban la hambruna como herramienta de contención, órdenes directas para detener a diplomáticos humanos y expulsarlos discretamente sin juicio. Un protocolo secreto llamado Asvale, que detallaba cómo el Consejo planeaba eliminar cualquier resurgimiento humano antes de que pudiera amenazar a los mundos centrales. En 48 horas, docenas de especies periféricas convocaron asambleas de emergencia. Las redes de contrabando rechazaron los contratos del Consejo. Incluso 2 facciones de rango medio, los sindicatos Tari y Kororin, denunciaron públicamente al Consejo y declararon su neutralidad. El Consejo, por supuesto, lo negó todo. Culparon a agitadores humanos radicales, calificaron los datos de inventados, afirmaron que se trataba de tecnología ultrafalsa. Pero nadie les creyó. No después de que los documentos mostraran sellos de integridad de archivos. Códigos de cifrado oficiales del Consejo que ni siquiera sus propios sistemas podían falsificar. Daniel estaba de pie en el puente del Arcángel, observando cómo se desataba el caos. La pantalla principal mostraba noticias de toda la galaxia. Disturbios en zonas diplomáticas,
bloqueos militares desmoronándose, portavoces del Consejo expulsados de planetas neutrales por turbas. Era todo por lo que habían luchado. Pero Daniel no sonrió porque el fuego se extendía demasiado rápido. Rey estaba a su lado, con los brazos cruzados. Su herida aún sanaba, y la cicatriz en su rostro le daba una mirada más fría de lo habitual. Se están agrietando, pero nosotros también. La miró. Explícate. Ella le entregó una placa de datos. La celda oriental de Bastión acaba de perder contacto. Belt dice que les tendieron una emboscada. Alguien avisó al consejo. Daniel entrecerró los ojos. ¿Sabatours o traidores?, preguntó con gravedad. Están empezando a entrar en pánico, Daniel. Algunos de nuestros aliados quieren atacar otro objetivo. Otros quieren negociar. No negociamos, espetó. Rino. Se inmutó. Entonces, pronto estaremos solos. Daniel volvió a la pantalla. Que así sea. 2 días después, Daniel se encontró cara a cara con Belt en Bastión 4, una base lunar rocosa excavada en la ladera de un cráter y protegida de los escáneres orbitales por densos metales e interferencias solares. Belt parecía más delgado, más enojado. La presión del liderazgo estaba empezando a agotar su paciencia. Perdimos 3 cargueros de suministros la semana pasada, dijo Belt con voz ronca. Los perros del consejo están patrullando con nueva tecnología de sigilo. Ni siquiera los vemos venir. Daniel asintió. Necesitamos empezar a construir puestos de avanzada, lugares que no puedan tocar. Belt negó con la cabeza. Eso lleva tiempo, gente. Confianza. Y ahora mismo, la confianza escasea, incluso entre los nuestros. Daniel se inclinó hacia adelante. Hay más. Felt suspiró y se frotó la frente. Siempre hay más. Daniel colocó el disco duro de la puerta trasera, el que Girean había arriesgado todo por él, sobre la mesa. Esto nos permitirá acceder a todos los sistemas que el Consejo aún considera seguros. Tráfico militar, registros de vigilancia, cuellos de botella económicos. Atacaremos sus arterias ahora. Belt se quedó mirando el disco un buen rato. Estás escalando esto a una guerra total. Declararon la guerra cuando mataron de hambre a nuestras colonias. Felt no discutió, pero luego añadió algo que golpeó más fuerte de lo que Daniel esperaba. Girean está muerto. Daniel parpadeó. ¿Qué? Encontraron su cuerpo ayer, degollado, arrojado en un tubo de carga cerca de Ton. A Daniel se le revolvió el estómago. Geran había sido un traidor, un cobarde, un bastardo, pero no se lo merecía. No después de lo que hizo por ellos. Quiero saber quién lo hizo, dijo Daniel con frialdad. Belt negó con la cabeza. Yo también, pero ahora mismo tenemos problemas más graves. Alguien nos está desangrando desde dentro. De vuelta a bordo del Arcángel, el ambiente era tenso. La tripulación había sentido el cambio. Los primeros días de la venganza habían dado paso a la paranoia y la fatiga. Cada rostro nuevo era sospechoso. Cada nave que atracaba era escaneada 2 veces. Incluso Merrick había empezado a dormir con un ojo abierto. Cilio, el viejo ingeniero, lo dijo mejor una noche en el mes Saul. Esto ya no es una revolución, murmuró, bebiendo whisky sintético. Esto es supervivencia disfrazada de palabras elegantes, y la supervivencia convierte a los buenos en monstruos. Daniel lo oyó, pero no respondió porque sabía que Silo tenía razón. No estaban construyendo un futuro. Estaban derribando el viejo mundo y rezando para que algo mejor surgiera de las cenizas. Entonces llegó el mensaje transmitido en banda ancha, sin codificar, en negrita. Soy el almirante del Consejo Theon Bra, hablando en nombre de la Autoridad de Preservación Galáctica. Con efecto inmediato, todas las naves que ayuden o instiguen a insurgentes humanos serán tratadas como hostiles. Sus puestos de avanzada serán neutralizados. Sus líderes serán capturados. No habrá piedad. Y a la nave humana Arcángel.
Tienen 72 horas para entregar a su comandante, Daniel Reich. Si no lo hacen, su mundo morirá gritando. Ri golpeó la consola con el puño al oírlo. Van a por la Tierra. Daniel permaneció en silencio, con el rostro indescifrable. Marik maldijo en voz baja. Abandonamos la Tierra para sobrevivir. Ahora quieren terminar el trabajo. Daniel asintió lentamente. Entonces los detuvimos. Se giró hacia Rey. Consíganme vigilar su flota. Quiero cada ruta, cada sistema de respaldo, cada salto. Puerta. Rey dudó. ¿No vas a volver a la Tierra? Daniel la miró fijamente a los ojos. Nunca me fui. La batalla por la Tierra nunca iba a ser justa. En 48 horas, docenas de especies marginales convocaron asambleas de emergencia. Redes de contrabando rechazaron los contratos del Consejo. Incluso dos facciones de rango medio, los sindicatos Tari y Corin, denunciaron públicamente al Consejo y declararon su neutralidad. El Consejo, por supuesto, lo negó todo. Culparon a agitadores humanos radicales, calificaron los datos de inventados, afirmaron que era tecnología ultrafalsa, pero nadie les creyó. No después de que los documentos mostraran sellos de integridad de archivos, códigos de cifrado oficiales del Consejo que ni siquiera sus propios sistemas podían falsificar. Daniel estaba de pie en el puente del Arcángel, observando cómo se desplegaba el caos. La pantalla principal mostraba noticias de toda la galaxia, disturbios en zonas diplomáticas, bloqueos militares desmoronándose, portavoces del Consejo expulsados de planetas neutrales por turbas. Era todo por lo que habían luchado. Pero Daniel no sonrió porque el fuego se extendía demasiado rápido. Rey estaba a su lado. Cruzó los brazos. Su herida aún sanaba, y la cicatriz en su rostro le daba una mirada más fría de lo habitual. Se están agrietando, pero nosotros también. La miró. Explícate. Ella le entregó una placa de datos. La celda oriental de Bastión acaba de perder contacto. Felt dice que fueron emboscados. Alguien avisó al Consejo. Daniel entrecerró los ojos. ¿Saboteadores o traidores?, dijo ella con gravedad. Están empezando a entrar en pánico, Daniel. Algunos de nuestros aliados quieren atacar a otro objetivo. Otros quieren negociar. Nosotros no negociamos, espetó. Rey no se inmutó. Entonces podríamos estar solos pronto. Daniel volvió a la pantalla. Que así sea. 2 días después, Daniel se reunió con Belt cara a cara en Bastión 4, una base lunar rocosa excavada en la ladera de un cráter y protegida de los escáneres orbitales por metales densos e interferencias solares. Belt parecía más delgado, más enojado. La presión del liderazgo estaba empezando a corroer a sus pacientes. Perdimos 3 cargueros de suministros la semana pasada, dijo Belt, su voz ronca. Los perros del Consejo patrullan con nueva tecnología de sigilo. Ni siquiera los vemos venir. Daniel asintió. Tenemos que empezar a construir puestos de avanzada, lugares donde no puedan tocar. Belt negó con la cabeza. Eso lleva tiempo, gente. Confianza, y ahora mismo, la confianza escasea, incluso entre los nuestros. Daniel se inclinó hacia adelante. Hay más. Belt suspiró y se frotó la frente. Siempre hay más. Daniel colocó el disco duro de la puerta trasera, por el que Girean lo había arriesgado todo, sobre la mesa. Esto nos permitirá acceder a todos los sistemas que el Consejo aún considera seguros. Tráfico militar, registros de vigilancia, cuellos de botella económicos. Atacaremos sus arterias. Belt se quedó mirando el disco un buen rato. Estás escalando esto a una guerra total. Declararon la guerra cuando mataron de hambre a nuestras colonias. Belt no discutió, pero luego añadió algo que impactó más de lo que Daniel esperaba. Girean está muerto. Daniel parpadeó. ¿Qué? Encontraron su cuerpo ayer, degollado,
tirado en un tubo de carga cerca de Tin. A Daniel se le revolvió el estómago. Girean había sido un traidor, un cobarde, un bastardo, pero no se lo merecía. No después de lo que había hecho por ellos. Quiero saber quién lo hizo, dijo Daniel con frialdad. Belt negó con la cabeza. Yo también, pero ahora mismo tenemos problemas más graves. Alguien nos está desangrando desde dentro. De vuelta a bordo del Arcángel, el ambiente era tenso. La tripulación había sentido el cambio. Los primeros días de Vengeance habían dado paso a la paranoia y la fatiga. Cada rostro nuevo era sospechoso. Cada nave que atracaba era escaneada 2 veces. Incluso Merrick había empezado a dormir con un ojo abierto. Cilio, lo dijo mejor el viejo ingeniero una noche en el Mess Hall. Esto ya no es una revolución, murmuró, bebiendo whisky sintético. Esto es supervivencia disfrazada de palabras elegantes, y la supervivencia convierte a los buenos en monstruos. Daniel lo oyó, pero no respondió porque sabía que Silo tenía razón. No estaban construyendo un futuro. Estaban derribando el viejo mundo y rezando para que algo mejor surgiera de las cenizas. Entonces llegó el mensaje transmitido en banda ancha sin codificar en negrita. Soy el almirante del Consejo Theon Bra, hablando en nombre de la Autoridad de Preservación Galáctica. Con efecto inmediato, todas las naves que ayuden o instiguen a insurgentes humanos serán tratadas como hostiles. Sus puestos de avanzada serán neutralizados. Líderes capturados. No habrá piedad. Y a la nave humana Arcángel. Tienen 72 horas para entregar a su comandante, Daniel Rage. Si no lo hacen, su mundo morirá gritando. Rey golpeó la consola con el puño al oírlo. Van a por la tierra. Daniel permaneció en silencio, con el rostro indescifrable. Maric maldijo en voz baja. Abandonamos la tierra para sobrevivir. Ahora quieren terminar el trabajo. Daniel asintió lentamente. Entonces los detuvimos. Se giró hacia Ari. Consíganme que vigile su flota. Quiero cada ruta, cada sistema de respaldo, cada puerta de salto. Rey dudó. No volverás a la tierra, ¿verdad? Daniel la miró fijamente a los ojos. Nunca me fui. La batalla por la tierra nunca iba a ser justa. La flota negra del Consejo ya estaba en camino. 12 de portanaves clase Dreadnought equipados con cañones destructores orbitales y bombarderos de alta atmósfera. Su plan no era la ocupación. Era el borrado. Pero Daniel tenía otros planes. Contactó con cada nave humana superviviente, cada flota exiliada, cada puesto de avanzada. Llamó. Cada favor, cada deuda, cada pizca de lealtad forjada con sangre. Y respondieron. En un día, más de 40 naves se unieron. Fragatas, corbetas, incluso antiguas naves mineras reacondicionadas con núcleos de plasma y cañones de riel. No era una flota adecuada, pero sí suficiente. Suficiente para hacer historia. Ponieron rumbo a la tierra. Motores ardiendo a través del vacío. Daniel estaba de pie en el puente, viendo cómo su mundo natal se agrandaba en la pantalla. El azul se había desvanecido, el verde se había marchitado, pero seguía siendo la tierra, seguía siendo su hogar. Buscó el comunicador. A cada alma que seguía en pie, dijo con voz firme, dura y llena de fuego. Estábamos exiliados, hambrientos, destrozados. Pero seguimos aquí. Ya no luchamos por venganza. Luchamos por lo que viene después. Hizo una pausa. Que vengan. Que traigan sus flotas, sus leyes, sus falsos dioses. Ya no le tememos a la oscuridad. Miró a Maric. Prepárense para el impacto. Porque pasara lo que pasara después, ganaran o perdieran, la galaxia jamás olvidaría lo que la humanidad hizo cuando fue llevada al límite. Las estrellas sobre la Tierra ya no estaban quietas. Desde la órbita, las constelaciones, antes familiares, se difuminaban con el movimiento.
Decenas de naves trazaban estelas de luz, gases y furia en el vacío. La flota negra se cernía sobre sus cabezas, un verdugo celestial. Sus cascos, más negros que el vacío que los rodeaba, armados con armamento diseñado no para la guerra, sino para la aniquilación. Pero entre ellos y la tierra, se alzaba la humanidad. Desorganizada, indeseada, superada en número, pero no destrozada. El arcángel lideró la carga. Dentro del puente, vibraba de energía. Daniel Rage se encontraba en el centro, envuelto en silencio, observando cómo el enemigo se formaba como un muro de la muerte. Su rostro estaba demacrado por meses de guerra y noches de insomnio, pero sus ojos ardían con algo más agudo que la rabia. «Informe de propósito», ordenó. La voz de Marique era serena. Flotas negras en pleno despliegue. 12 dreadnoughts, 14 fragatas, alas de caza formándose. «No esperan. Que vengan», dijo Daniel. «Flotas humanas formando», confirmó Ri. 3 sectores en plena sincronización. Refuerzos de bastión llegando en 5 minutos. Daniel la miró. «Diles que mantengan los flancos. Cortamos directo». Frunció el ceño. «Eso nos dejará expuestos». «Lo sé». Se giró hacia la pantalla frontal. La tierra llenó lentamente el encuadre. Hermosa y maltrecha. Un planeta que una vez suplicó salvación, ahora se alzaba como el campo de batalla por la verdad. Abrió el comunicador. «Este es el capitán Daniel Rage, terrícola, exiliado a la fuerza. Hoy, recuperamos lo que intentaron enterrar. No se trata de odio. Se trata de memoria. Recordamos quiénes somos. Recordamos lo que hicieron. Y hemos terminado de huir». Cerró el comunicador y dijo en voz baja: «Disparen todas las armas delanteras». Arcángel se adelantó como un depredador herido. La primera fragata del Consejo intentó interceptar. No tuvo ninguna oportunidad. Una doble descarga de cañones de riel. Las balas atravesaron su sección media, seguidas de torpedos de pulso que convirtieron sus motores en fuentes de plasma. La flota humana los siguió. Decenas de naves se sumergieron en el caos con la desesperación de los supervivientes y la furia de los traicionados. A su alrededor, el cielo se abrió. Los cazas rugieron a través de estrechos huecos, destrozándose unos a otros en reñidas peleas. Los frigots colisionaron, explotaron y giraron hacia la atmósfera superior como huesos rotos. Los láseres atravesaron la oscuridad como la ira divina. El Consejo desplegó sus cañones destructores orbitales, pero las naves humanas se lanzaron, se encendieron, contraatacaron. Cada vez que una nave se hundía, otra se alzaba para ocupar su lugar. Daniel ladró órdenes, su voz clara por encima de la locura. «Flanqueen a la derecha. Protejan a los portanaves. Redirijan la energía a los cañones de popa». Rey transmitió órdenes, mientras la sangre goteaba de un corte cerca de su oreja. «Tenemos una brecha en la cubierta 3. Falla la supresión de fuego». «Silo». «Daniel». Rugió en el comunicador. «Lleva a tu equipo a la recámara. Mantenemos esta línea o arderemos». Un momento después, la voz de Sio llegó, áspera y con un sonido de orcearo. «La cubierta 3, contenida, reparando el casco. No estrellen esta nave hasta que vuelva a mi whisky». Daniel se permitió una pequeña sonrisa. Pero la sonrisa se desvaneció cuando el primer dreadnought abrió fuego. El rayo salió disparado. Una corriente de plasma y antimateria partió en dos un destructor bastión. Siguió otra descarga, esta vez dirigida directamente a Arcángel. «A punto de caer», gritó Merrick. La tripulación se preparó. La explosión impactó en el costado de estribor, desgarrando el blindaje como papel mojado. La nave giró, las alarmas aullando, las consolas chispeando, los cuerpos salieron despedidos. Rey se estrelló contra la barandilla, apenas agarrándose. Daniel cayó al suelo con fuerza.
Le zumbaban los oídos. El humo llenaba el puente, pero no cesaba. Estabilizad el giro, gruñó, incorporándose. Devolved el fuego. Dale a esa cosa en la garganta. Los cañones de riel de Aronel dispararon de nuevo, esta vez guiados manualmente, apuntando a una grieta vulnerable en el casco inferior del Dreadnought. El disparo dio en el blanco. El Dreadnought se estremeció. Explosiones secundarias recorrieron su cuerpo. Uno de sus reactores estalló, lanzando escombros en espiral al vacío. Los vítores estallaron en el puente. Vítores desgarrados y desesperados. Pero Daniel no se unió a ellos. Todavía no. Aún quedaban 11 más. La batalla se prolongó durante más de una hora. Una brutal e incesante tormenta de fuego y acero. Naves humanas se sacrificaron para proteger los anillos de defensa orbital de la Tierra. Ataques kamikaze derribaron 2 naves más del Consejo. Bastión desplegó cápsulas de abordaje en uno de los Dreadnought, lo que desencadenó un sabotaje interno que volvió sus armas contra su flota. Daniel vio cómo el enemigo se desmoronaba, no solo física, sino psicológicamente. Estaban acostumbrados al control, no a la resistencia. Ahora se enfrentaban a un pueblo sin nada que perder, y eso los hacía peligrosos. Finalmente, la nave insignia del Consejo, Varelian Prime, se retiró. Su retirada fue silenciosa. Sin rendición, sin mensaje, solo vergüenza y silencio. 2 días después, la tierra estaba en silencio. El cielo aún ardía en algunos lugares, pero la flota negra había desaparecido. Lo que quedaba de la flota humana flotaba en órbita alta, dañada, de luto, pero victoriosa. En tierra, la gente emergía de refugios y búnkeres. Miraban al cielo, no con miedo, sino con asombro. Alguien había luchado por ellos, y un tal Daniel permanecía en la superficie, con las botas hundiéndose en la tierra vieja. El cráter donde una vez estuvo Nueva Ginebra ardía en la distancia. Ruinas, cicatrices, recuerdos. Rey se acercó a él, con un brazo en cabestrillo. El consejo transmitió un mensaje hacía 1 hora. Daniel la miró. Quieren un alto el fuego, dijo. Conversaciones. Negociaciones. Lo llaman una solución humanitaria. Él rió, no con alegría, sino con incredulidad. Después de todo lo que hicieron, ella se encogió de hombros. Han perdido el control. Los sectores exteriores están cambiando. Algunos de su propia especie exigen tribunales. Daniel miró al cielo. ¿Qué quieres hacer?, preguntó ella. No respondió de inmediato porque no lo sabía. Durante meses, años, todo lo que había deseado era venganza. Ahora que la tenía, ¿qué le quedaba? Pero cuando vio a la gente salir de los búnkeres, abrazarse, reconstruir, enterrar a sus muertos, lo supo. Reconstruimos, dijo finalmente. Hacemos algo mejor. No porque los perdonemos, sino porque merecemos algo mejor. Rey asintió. ¿Y el consejo? La mirada de Daniel se endureció. Responderán a su tiempo. La galaxia ha despertado ahora. Nos aseguraremos de que recuerde. Se giró, caminando hacia la lanzadera de mando. Había pruebas que planificar, una nueva alianza que formar, un futuro que construir, uno no impuesto por gobernantes en Torres de Marfil, sino forjado por exiliados que se negaron a morir. Al final, la humanidad no se salvó. Se salvó a sí misma. No con piedad, sino con fuego. Y ahora las estrellas pertenecían a